Amén y gracias a Dios. Gracias Estefanía por tu oración y bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Cómo tener éxito en proyectos materiales. Es lunes, ¿no? Cómo tener éxito en proyectos materiales desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, lógicamente, ¿no? ¿La Biblia habla del éxito en los proyectos materiales? Claro que sí. En muchos versículos habla del éxito en proyectos materiales. Estos versículos los estábamos repasando nosotros por allá en el mes de enero, mes de febrero. En esos meses estamos mirando cómo la voluntad de Dios es que usted tenga éxito, pero que usted tenga éxito desde la perspectiva divina, no que tenga éxito desde lo mundano o desde lo secular. Ya pasamos nosotros por lo que es el libro de Nehemías, lo estudiamos todito, qué gran enseñanza, y ahora estamos nosotros en el libro de Eclesiastés, qué gran enseñanza también. Sobre todo porque es que el libro de Eclesiastés nos habla de esas búsquedas en las cuales nosotros muchas veces nos involucramos y son búsquedas vanas, son búsquedas vacías, son búsquedas que no llevan a ningún éxito en realidad, son búsquedas que no llevan a ninguna clase de prosperidad en realidad. Son búsquedas que al final no dejan sino derrota, por más que los bolsillos se llenen, por más que las manos se llenen, por más que el saco se llene, por más que la cuenta se llene, por más que me produzca un regocijo, el regocijo será momentáneo, el gozo será momentáneo, la alegría será momentánea. Y lo que Dios promete es un gozo que este mundo no puede dar y que este mundo no puede acabar tampoco. Lo mismo con respecto a la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. La paz de Dios es una cosa completamente diferente. El gozo de Dios es una cosa completamente diferente. Y el éxito, según Dios, la prosperidad, según Dios, son cosas completamente diferentes a las ofrecidas por este mundo. Creo que en eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Cuando hablamos de prosperidad, estamos hablando de prosperidad desde la mente de Dios, desde la mente de Cristo, desde lo que es santo. Una prosperidad pero siguiendo los parámetros divinos, los parámetros del Señor, los parámetros de las Escrituras. A esa clase de prosperidad es que nosotros le estamos apuntando. Lo último que vimos nosotros en estos versículos de Eclesiastés 5 del 18 al 20, que dicen, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre, a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios, don de Dios. Hace 8 días hablábamos nosotros de un don, que el cristiano no lo conoce como un don, la gente no lo conoce como si fuera un don, pero es don, porque ahí dice en la frase final del versículo 19, esto es don de Dios. Recuérdenme el nombre de ese don, por favor. ¿Cómo se llama ese don? ¿Cómo se llama ese don del cual hablábamos nosotros hace 8 días? Exactamente ese es el nombre, Marta Poveda. Exactamente ese es el nombre, Liliana, muy bien. ¿Cómo sigue tu esposo? Espero bien, te hemos extrañado mucho. Tú sabes que te queremos, te apreciamos y queremos tenerte a ti y a tu esposo con nosotros siempre. ¿Cómo se llama? Prosperidad. Muy bien, don Henry. Prosperidad. Muy bien, señora María. ¿Cómo? Prosperidad. ¿Cómo se llama el don? El don de la prosperidad. Ah, entonces nos extrañamos mutuamente. Pero ya casi, ¿cierto? Ya casi. El don de la prosperidad. Ahora, como estamos nosotros el domingo en esa serie activando dones, pues es obvio que le vamos a tener que dedicar al menos un domingo a hablar del don de la prosperidad. ¿Cómo le parece? La prosperidad como un don. La prosperidad como un don, porque es que don ahí dice. Y como estamos en la serie de los dones, y aquí dice, esto es don de Dios, pues es obvio que el domingo vamos a tener, no este domingo, no este domingo es otro el tema, ya dado por el Espíritu del Señor, pero sí en ese estudio de los dones vamos a tener que dedicarle al menos un domingo a hablar del don de la prosperidad. Es que es don, imagínese usted con el don de la prosperidad sirviéndole al reino de los cielos. Usted con el don de la prosperidad sirviendo para la extensión y para la propagación del evangelio. ¿Quién dice yo quiero eso?
Y la Biblia dice procurar los dones mejores, entonces vamos a estar hablando de eso. Hemos tenido unas charlas espectaculares con respecto al tema. La primera charla, no los ignores, maravillosa. La segunda charla, la que tuvimos ayer, la que se llamó Dones, Ministerios y Operaciones. Tuvimos un inconveniente con ese video y con ese audio, pero pues no es un inconveniente que no se pueda solucionar, porque voy a volver a grabar aquí solo el contenido de ese sermón de ayer y lo subo como si fuera una clase. Entonces apenas lo suba como si fuera una clase, mañana, pasado mañana, no sé, tiene que ser antes del viernes, no se preocupe. Porque tenemos que armar una playlist en el canal de YouTube, en donde esa playlist se llama Serie Activando Dones. Entonces la número 1, no los ignore, la número 2, tiene que estar ahí la serie. Y también porque yo sé que los hermanos andan pegados, entonces pues el hermano que anda pegado con mucho temor de Dios, muy juicioso, pues es obvio que necesite tener esa temática ahí para compartir a los demás para su propia edificación. Así que usted no se me atortole, usted no se preocupe, por eso usted no va a apostatar de la fe, porque no hay cosas que no se puedan solucionar cuando nuestro Señor está presente. El mundano dice que lo único irremediable es la muerte, pero eso no es cierto en la cabeza de Dios. En la cabeza de Dios hasta la muerte tiene remedio. O si no, pregúntele a Marta, a María y a Lázaro. Y se va a dar cuenta que hasta la muerte tiene remedio con el Señor. Ok, eso es trabajo para Dios. Es trabajo para el Señor, es mi trabajo y lo que yo debo hacer. Así que con muchísimo gusto. Muy bien. Y el último versículo que vimos hace 8 días fue el versículo 20 que dice, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Y hasta ahí vimos. Me hace el favor y me ubica. Hasta ahí vimos. Según mi memoria, hasta ahí llegamos. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, hasta ahí. Bueno, listo. Todavía la memoria me acompaña. Gloria al Señor. Ahora, hoy tenemos que entrar al capítulo 6. Recuerde que esto no lo estamos viendo capítulo por capítulo, versículo por versículo y palabra por palabra, sino tema por tema. Salomón inició una serie de búsquedas vanas. Yo le repito, la búsqueda del conocimiento humano, vano. La búsqueda del placer mundano, vano. La búsqueda del logro mundano, vano. Ahora se metió a trabajar mañana, tarde y noche, porque esto sí me llena, vano. El vacío de la condición humana, vano. El vacío de la acumulación, vano. El vacío de la tacañería, vano. El vacío de la política, ya lo vimos, vano. El vacío de la falsa adoración, vano. Ahora hace 8 días el vacío de la riqueza, vano. Y hoy nos corresponde Eclesiastés capítulo 6, versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, al menos hasta el versículo 9. Me avisa cuando ya esté ahí, por favor, Eclesiastés capítulo 6, versículo 1, si es tan amable. Muy bien. Versículo 1 dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Otro mal, otro mal. Ay, otro mal, otro mal. ¿Cómo hizo Salomón para darse cuenta de ese mal? Pues porque anduvo por ese camino. Se metió por esa senda, recuerde, y él cuando se mete por ese camino, le va como le va, cuando sale de ese camino, viene y nos dice a nosotros, no se metan por ese camino, que por ese camino no es. ¿Qué hace una persona sabia, sensata, inteligente, prudente? Pues le hace caso a Salomón. Hay que hacerle caso al consejo, ¿no? Pero si yo no soy prudente, si yo soy un insensato, si yo soy falto de inteligencia o falto de sabiduría, pues no importa que Salomón me esté dando el consejo, yo no lo acato y me meto por ese lugar por donde él se metió en la antigüedad y le fue mal a él y pretendo que me vaya bien a mí, ¿no? Si le fue mal a Salomón, me va a ir mal a mí también. ¿Es o no es? ¿O qué piensa usted? Que a nosotros, al meternos por esos caminos pecaminosos, nos va a ir mejor que a Salomón. Que al nosotros meternos por esos caminos mundanos, nos va a ir mejor que a Salomón. Que al nosotros, al meternos por esos caminos vanos, vacíos, sin Dios, nos va a ir mejor que a Salomón. ¿Nos va a ir mejor? ¿O nos va a ir igual? O quizás hasta peor. Porque ya conociendo el consejo, conociendo la experiencia, conociendo el caso, conociendo el consejo, el contexto, y me meto por ahí, yo creo que me tiene que ir hasta peor. ¿Qué considera usted? ¿Cuál es su consideración?
Me gusta cuando la señora María dice pior, pior, pior traducción, peor. O sea, más mal en comparación con Salomón. Muy bien. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Muy común. O sea, muy normalmente ocurre. Normalmente pasa. Muy común entre los hombres. ¿Cuál es ese mal? Note a continuación. El del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, punto y coma. Hasta ahí todo va bien. Hasta ahí todo es chévere. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. ¿Cómo le parece? Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Cómo le parece el caso? Vuelvo y le repito, mire. El del hombre a quien Dios le da riquezas, maravilloso. Y Dios le da bienes, maravilloso. Y Dios le da honra, maravilloso. Y nada le falta de todo lo que su alma desea, maravilloso. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Qué piensa usted al respecto? Ese es su momento de participar. ¿Qué piensa usted al respecto? Usted escribe, yo leo, ¿cierto? Usted escribe, yo leo. Triste e irónico, sí, claro. Muy triste, sí. Terrible, sí. Ajá. A ver qué dice, gravísimo. Ajá, muy bien. Muy triste, sí. ¿Qué dice a continuación? Dice, tanto afán por adquirir riquezas para nada. Nadie sabe para quién trabaja. Ok. Muy triste, tremendo, complicado. Complicado. Se lo desgloso. El versículo dice, el del hombre a quien Dios da. Mire que Dios es el que da. ¿Por qué? Porque mío es el oro y mía la plata. ¿Sí? Entonces, al Señor, a este hombre, a este individuo, Dios, el Señor que está en el cielo, le da. Dice primero riquezas y después dice bienes, ¿no? Entonces, riqueza, entiéndalo como dinero. Bienes, pues materiales. ¿Sí? Dinero, el hombre tiene plata, por donde se le mire tiene plata. Y cuando voltea a mirar sus bienes, tiene bienes. Por donde lo vea, tiene bienes. Es decir, tiene carros, tiene casas, tiene apartamentos, tiene terrenos, tiene locales comerciales, tiene inversiones, tiene emprendimientos, tiene empresas. Eso es el individuo. Y aparte tiene honra, pues la honra que le dan los bienes y la honra que le dan las riquezas. Es decir, el respeto que esta sociedad le tiene a una persona que tiene dinero. ¿Sí? El respeto que esta sociedad le da o le tiene a una persona que tiene dinero. El respeto normal, secular. Bien. Y nada le falta de todo lo que su alma desea. El alma, el corazón, deseó algo, lo tiene. Porque tiene el dinero para comprarlo. O sea, este tipo no sufre de eso que nosotros veíamos en Eclesiastés 4, del 7 al 12. ¿Qué veíamos en Eclesiastés 4, del 7 al 12? Un tipo que tenía mucha plata, que tenía muchos bienes, que tenía muchos ingresos, mucho movimiento de capital, pero que era bien tacaño. Entonces el individuo, su alma deseaba, pero él no se daba el gusto. Su alma deseaba, pero él no invertía en él. Su alma deseaba, pero él poco de amor propio. A este no le pasa eso. ¿Por qué? Porque todo lo que su alma desea, pues él se da el gusto. Nada falta de todo lo que su alma desea. Hasta ahí todo chévere. Y hasta ahí cualquiera dirá, eso es el don de la prosperidad. No, no es el don de la prosperidad. ¿Por qué? Porque ya se explicó el don de la prosperidad en el versículo 19 capítulo 5.
Dice asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas, o sea, lo mismo que el del versículo 2, y bienes, o sea, que lo mismo del versículo 2, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Este es don de Dios. El versículo 20 dice, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. El versículo 18 dijo claramente, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Este caso es diferente al caso del versículo 2, porque los dos se dan gusto, pero, y es más, ahí aparece el pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal y doloroso. El don de la prosperidad. Eclesiastés 5, versículos 18, 19 y 20. ¿Por qué hablo del don de la prosperidad? Yo lo repito, yo no me lo estoy inventando. Es que la parte final del versículo 19 dice, esto es don de Dios. Es un don, hay que llamarlo don. Y la falsificación secular o mundana aparece en el versículo 2. Un tipo que tiene dinero, un tipo que tiene bienes, un tipo que tiene honra, pero no tiene la facultad de disfrutar de ello. Mientras que al del versículo 19, note la parte central, dice, le da también facultad para que coma de ellas. Si nota usted la diferencia en los dos contextos. Por más que éste le está dando gusto a su alma, no lo está disfrutando. ¿Por qué no lo está disfrutando? Porque el hombre tiene un apego. Porque el hombre tiene un amor exagerado. Porque el hombre tiene un sentimiento que se le volvió un fetiche. Se le volvió una idolatría. ¿Una idolatría a qué? Al dinero. ¿El dinero se necesita? Pues dígame. ¿Se necesita o no se necesita? Se necesita. ¿Y se necesita poco o se necesita mucho? Se necesita mucho. Pues eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura dice que el dinero sirve para todo. Si el dinero sirve para todo, según la Sagrada Escritura, yo digo el dinero sirve para todo. Punto. Si la Biblia llama a eso el don de la prosperidad, pues yo lo llamo el don de la prosperidad, porque es don de Dios. Entonces, como Dios lo llame, así yo lo quiero llamar. Como Dios lo entienda, así yo lo quiero entender. Como Dios lo nombre o lo mencione, así yo lo quiero nombrar o mencionar. Punto. Yo me someto a lo que enseña la Sagrada Escritura. En eso consiste en la madurez del cristiano. Lo que va encontrando en la Biblia lo asume. Pero es que para mí no, no para usted. O para mí sí, no para usted. Pero nosotros los cristianos no podemos andar con para mí no o para mí sí. No, sino escrito está. Y si escrito está, yo lo asumo. Y si escrito está, yo lo voy a entender así de aquí en adelante. La fatalidad consiste en que Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Los extraños. Pues entonces el individuo ha trabajado, se ha movido, ha volteado, ha madrugado, ha trasnochado, ha sacrificado, ¿no? Ha hecho de todo, le ha metido neurona al asunto, su energía ha sido invertida ahí, su inteligencia ha sido invertida ahí. Ha hecho un gran capital, pero él mismo no lo disfruta. ¿Por qué no lo disfruta? Terminan disfrutando de los extraños. Dice, eso es vanidad y mal doloroso. ¿Quién lo dice? Salomón. Versículo 3. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, note lo que dice. Yo digo, note, que un abortivo es mejor que él. ¿Cómo le parece a usted esas palabras? Respóndame. Yo digo que un abortivo es mejor que él. Qué cosa tan impresionante. Un abortivo es mejor que él. Ahora es terminología del Espíritu Santo. Ya. Un abortivo es mejor que... Ay, pero ¿qué palabras está utilizando este predicador? Las palabras que están en la Biblia. Note que ahí dicen. Versión Reina Valera 1960. Ahí están. Dice, un abortivo es mejor que él. Excelente, hermano Rubelio. Qué golpe al ego tan terrible.
Sí, claro. Porque mire lo que dice, aunque el hombre engendrare 100 años, y es que el meollo del asunto está en la frase central del versículo 3 que dice, si su alma no se sació del bien. Su alma no se sació del bien. Es decir, tuvo 100 hijos, pero su alma no se sació del bien. Tuvo 100 hijos, pero no pudo disfrutar sus hijos. Porque de eso es que está hablando, ¿no? En el versículo 2. Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. Entonces el versículo 3, el hombre engendra 100 hijos, puede engendrar 1, 10, 20, 30, 40, 90, 99, 100 hijos, pero no disfrutó de ninguno. Termina diciendo Salomón, un abortivo es mejor que él. Porque ¿para qué tener cosas, rodearse de personas si uno no puede disfrutar de esas cosas o disfrutar de esas personas? Y la mayoría de las veces es que mire, la mayoría de las veces uno no disfruta de lo que tiene por estar pensando en lo que todavía no tiene. La mayoría de las veces uno no disfruta lo que tiene y no es agradecido con lo que tiene por estar pensando en todavía lo que le hace falta. Y eso es un mal, y es un mal terrible. Eso lo vuelve a uno desagradecido. Y eso lo hunde a uno en la ruina, lo hunde a uno en la miseria. Ese tipo no pudo disfrutar ninguno de sus hijos, porque tuvo el primero, pero no podía disfrutar de él por pensar en el segundo. El segundo todavía no lo tenía, pero no importa. Está pensando, está mentalmente obsesionado con el segundo que todavía no tiene. Y por estar mentalmente obsesionado con el segundo que todavía no tiene, entonces se la pasa o no puede disfrutar más bien el primero. Y lo mismo pasa con sus bienes. Tiene 10,000 pesos en el bolsillo, pero no los puede disfrutar porque está pensando en los otros 10,000 que todavía no le han llegado. Y es completamente desagradecido con lo que tiene. Si nos ponemos a mirar alrededor, pues nosotros alrededor estamos rodeados de cosas. Y son cosas chéveres, y son cosas bonitas, y son cosas para disfrutar, y son cosas para tenerlas y tenerlas bien. Si algo le incomoda de su habitación, cambie su habitación. Si algo le incomoda a esa pared, cambie el color a su pared, disfrute. Si algo le incomoda de su sala, cambie los muebles de lugar, de orientación, no sé. Si algo le falta a eso, pues no sé, un cuadrito ahí, una plantica ahí, adopte una mascota, qué sé yo, alguna cosa. Aprender a disfrutar lo que tenemos, porque si disfrutamos lo que tenemos, nos tornamos agradecidos con Dios por lo que tenemos. Mientras que lo contrario es una persona desagradecida. El desagradecido, como se la pasa, tiene una fijación mental en lo que carece, en lo que todavía no tiene, entonces se la pasa hablando constantemente en aquello que no tiene. ¿Se ha escuchado la forma de hablar de un desagradecido? ¿Se ha escuchado la forma de hablar de un maldiciente? ¿Se ha escuchado la forma de hablar de un amargado? ¿En qué se la pasa pensando? En lo que no tiene. En lo que no tiene. En la ausencia. En la carencia. Pero no piensa en lo que sí tiene. Pues que yo no tengo casa propia, yo no tengo apartamento propio, pero tiene lo del arriendo mensual. A mí me gustaría tener millones, pero si lo amargan los pesos, imagínese qué va a hacer con los millones. Si no puede administrar los pesos, porque no es capaz de darle al Señor, porque no es capaz de ahorrar para invertir, como lo hemos venido hablando, pues cuando tenga los millones tampoco va a ser feliz. Es el caso de este individuo. Es un infeliz. Y es un infeliz teniendo. Y muy bien, Natalia, nada le sirve. A una persona desagradecida, nada le sirve. Nada le sirve. Nada le sirve. Tiene un automóvil, pero quiere tener otro. Y entonces es infeliz con el que tiene porque anhela el automóvil que tiene el vecino. Ya está codiciando. O sea, en cuántos pecados ya se metió. Pero es que no es agradecido con lo que tiene. Y si no es agradecido con lo que tiene, es que el texto dice, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Si yo estoy contento con lo que tengo, soy agradecido con lo que tengo. ¿Cómo demuestro que estoy contento con lo que tengo? Porque disfruto lo que tengo. ¿Cuánto tiene? Poquito, pero mire, se compró un helado y se lo chupeteó hasta el palito y lo disfrutó y estaba pensando en ese helado y le daba gracias al Señor.
pero este no. Aunque engendrare 100 hijos, pues como su alma no se sació del bien porque no los pudo disfrutar, entonces un abortivo es mejor que él. Y sigue el ejemplo. Y, y aunque viviere muchos años, entonces mire, tiene muchos hijos, de nada le sirvió. No disfrutó a ninguno. Ahora no son los hijos el ejemplo, sino los años el ejemplo. El tipo tuvo muchos hijos en el ejemplo, pero ahora tiene muchos años. ¿Pero de qué le sirve vivir tanto? ¿Para qué quiere tantos años? ¿Para qué quiere vivir tantos meses? ¿Para qué quiere vivir tantos días si no es capaz de disfrutar el día? No es capaz de disfrutar el momento, el ratico. Entonces yo le coloco un ejemplo práctico. Mire, usted está aquí en esta clase. Está tomando este discipulado. Vamos nosotros hasta las 7:05 más o menos, ¿no es cierto? Es cortico. Pero si usted no se disfruta este tiempo, y si yo no me disfruto este tiempo enseñando, y usted no se disfruta este tiempo aprendiendo, a usted de nada le está sirviendo esta hora de discipulado. Y volvemos y hacemos énfasis en lo siguiente, que usted demuestra que esto le gusta cuando usted se sienta juicioso y presta atención. Que usted demuestra que disfruta las palabras de Dios cuando usted corta durante una hora con todo a su alrededor. Cuando usted es capaz de poner en orden todo, el esposo, la esposa, el hijo, la mascota, quien viene, quien llega, quien sale, quien se le acomodó al lado, todo está dispuesto porque usted se sienta una hora a los pies del maestro a escuchar sus palabras. Entonces ahí, y que la gente se dé cuenta alrededor y diga, no, durante esa hora anulada o anulado completamente. ¿Por qué? Le gusta. Eso es lo que disfruta. Pregunta, ¿en su casa es lo que dicen de usted? ¿Que eso es lo que usted disfruta? ¿Que eso es lo que a usted le gusta? Respetémosle eso que está haciendo porque es lo que le gusta, lo hace en la casa, no se va para ningún lado. Sencillamente corre durante todo el día para tener ese momento de discipulado, ese momento de adoctrinamiento. Le gusta. Los demás ven que le gusta. Se nota en su cara que le gusta. Se nota en sus ojos que le gusta. Se nota en su aspecto que le gusta. Se nota en su actuar que le encanta. Y los demás se dan cuenta que el gozo del Señor es la fortaleza de su vida. Eso es lo que dicen de usted. ¿Lo dicen de usted? Excelente, muy bien. Si eso es lo que su esposo o su esposa, que no se sienta ahí al lado, pero dicen, no, es lo que le gusta, lo que le encanta. Mire la cara, mire cómo le brillan los ojos escuchando las palabras del Señor. Mire cómo presta atención, mire cómo toma nota, mire cómo abre la Biblia. Ese es su disfrute, déjeselo porque ese es su disfrute. Entonces, hasta esto yo tengo que disfrutarlo, a mí de nada me sirve. De nada me sirve conectarme una hora a este discipulado si yo no me lo estoy disfrutando. No es que esto no se hace. Esto no se hace porque toca hacerlo. Esto se hace porque qué deleite, porque qué delicia escuchar las palabras de mi Señor. Lo mismo en la congregación el domingo, que le quede cerca, que le quede lejos, eso nada tiene que ver. Si usted lo disfruta, si usted desarrolla en su corazón gozo por las cosas de Dios, usted no le va a prestar atención a si le queda cerca o si le queda lejos. Usted no le va a prestar atención a si es un bus o son dos buses. Porque deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Pero la clave de todo esto es el disfrute. Precisamente es lo que se está atacando en el versículo 3. Entonces vive muchos años. Pero mire qué día yo hablé con una señora, como 70 años tiene. Y se me pongo a analizar mi vida, Freddy, y llego a la conclusión de que yo nunca en mis años he sido feliz. Nunca he podido disfrutar nada. Y no es que sea una persona sumida en la pobreza, en la miseria, en la mendicidad. No es que sea una persona sumida en las enfermedades, en las catástrofes, en las tribulaciones. No, sencillamente es que nadie le enseñó a disfrutar lo que tiene, así sea poquito, así sea mediano o así sea mucho. Y por estar pensando en lo que no tiene todavía, deja de disfrutar
aprovechar, vivir, experimentar sanamente, santamente, lo que tiene en el momento presente. ¿Para qué quiere tantos hijos si no los va a disfrutar? ¿Para qué quiere tantos años si no los va a disfrutar? Y los días de su edad fueron numerosos. No, mire, llevo 80 años sobre esta tierra. ¿Y qué le sirve 80 años de amargura? Bien amargado y amargando a todo el mundo, porque no ha sido feliz nunca. De ese individuo Salomón dice, si su alma no se sació del bien, y mire el final, y también careció de sepultura. No, qué terrible. O sea, en vida, ¿cómo le fue? Y se murió, ¿y cómo le fue? En vida, ¿cómo le fue? Cualquiera diría, pues muy bien, porque tantos hijos tuvo, según el versículo 2, pues tuvo riquezas, pues tuvo bienes, pues tuvo honra, tuvo respeto, vivió muchos años. Sí, pero ¿de qué le sirvió tener tanta riqueza, tantos bienes, tanta honra, tantos hijos, tantos años, tanta vida, si nada lo disfrutó? Y al morirse, ni sepultura tuvo, dice el texto. También careció de sepultura. ¿Cómo así careció de sepultura? Sí, que es que cuando se murió, a esas personas que le rodeaban les importó un pepino picado que se hubiera muerto. Ni sepultura tuvo. Careció de sepultura. Yo digo que un abortivo es mejor que él. ¡Qué cosa tan terrible! Un abortivo es mejor que él. Obvio que un abortivo es un veneno, obvio que un abortivo es una cosa anti Dios, anticristo, antiespíritu, es un abortivo. Un abortivo no es nada bueno por donde usted lo mire. Pero dice Salomón, pero un abortivo es mejor que este tipo. O sea, un abortivo causa más beneficio que este tipo. Un abortivo beneficia más que este tipo, que lo tuvo todo, pero no lo disfrutó nada. Y entonces, como muy bien dice Ana Belén, no lo disfrutó y menos agradecido. Claro. ¿Cuándo fue la última vez que usted le agradeció a Dios por ese heladito que se estaba chupando? Por ese arroz de leche que usted estaba comiendo. ¿Cuándo fue la última vez que usted, más básico, le dio gracias al Señor por ese tinto que se estaba tomando, por ese cafecito, por esa aromática, por esa agüita de hierbas, por ese vasito de agua, vasito con agua que estaba tomando, por esa obleíta, muy bien, por esa obleíta, cuéntanos más, Marta León, por esa obleíta que estaba comiendo, un vasito con agua, y es que ¿quién le provee el vasito con agua? Dios. ¿Y quién le provee para el tintico? ¿Le gusta el tinto? Muy bien. ¿Y tiene la provisión de tinto de? Sí. ¿Y quién le da el gusto? Dios. ¿Y qué debo hacer yo? Ser agradecido. Si soy agradecido, disfruto. Si disfruto, soy agradecido. Y si soy agradecido y disfruto, me proyecto para cosas más grandes. Cosas más grandes como, por ejemplo, ¿qué? Cosas más grandes como, por ejemplo, convidarle un tinto a otra persona. Oh, entonces ya somos dos personas tomándonos un tinto y hablando de las cosas del Señor. ¿Qué cosa tan maravillosa es eso, no? O sea, un suceso tan simple, tan básico, tan fundamental como dos personas tomándose un tinto, una agua aromática, un café, un Milo, lo que sea, alguna bebida, un vaso con agua y hablando de las cosas del Señor y compartiendo de Dios. ¿Hay algo más rico que eso? Difícilmente yo entenderé algo más rico que eso. O sea, algo que a uno le guste en una buena compañía, una persona que es receptiva a las cosas de Dios y el mejor de los temas, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es más grande que darse una vueltica por allá por algún lugar de este mundo, a no ser que esa vueltica me la dé con una excelente compañía y yo vaya charlando de Jesucristo. Entonces yo leo, dice, hace una hora por la agua de panela con limón. Gloria al Señor. A una agua de panelita con limón. Esa mezcla de panela dulce con el limón ácido. Dios mío, eso causa aquí unas sensaciones impresionantes y uno tomándose esa mezcla de dulce
con ácido y dándole las gracias al Señor por esa agua de panela tan rica que probé y por ese limoncito que probé el Señor, pues habrá alguna cosa más espectacular que eso y habrá alguna cosa más espiritual que eso. Si yo no puedo disfrutarme de un agua de panela con limón, yo no me disfrutaré ni los millones, ni los billones, ni los trillones. Sigo leyendo. Por el pancito de Abraham. Mire, pancito. Ah, es que ya me acordé que Liliana es la del pancito y don Héctor es el de la arepita. Tatiana dice, me encanta disfrutar de lo más sencillo con paz y agradecimiento de las cosas del diario. Eso, ahí hay una paz y una espiritualidad y una madurez impresionante. ¿Quién lo creyera? Pero es así. Nada como ese privilegio. Dice el hermano Rubelio, ayer me pasó. Dice cuenta que el Espíritu de Dios está hablando, ¿no? El Espíritu de Dios está hablando y esto que está hablando es profundo. Que el Espíritu de Dios está diciendo, disfrute. El Espíritu de Dios está diciendo, agradezca. El Espíritu de Dios está diciendo, usted puede disfrutar sanamente, santamente. Y de esa manera usted se proyecta cosas más grandes. El que es fiel en lo poco quiere decir, el que disfruta lo poco quiere decir, el que es agradecido en lo poco, pues en lo mucho el Señor lo pondrá. Don Henry dice, encontrar el sentido y disfrute de lo poco agradecido. Muy bien. Y él dice, ja, ja, ja. El Espíritu Santo nos recuerda tanto por agradecer. Muy bien. Dice, yo digo que un abortivo es mejor que él. Entonces, si usted ve a una persona que aunque está rodeada de todo, siempre está amargado, siempre es desagradecido, nada lo disfruta, siempre está hablando de lo que no tiene, de lo que carece, acuérdese que un abortivo es mejor que él. Que no sea yo ese, ¿no? Que no sea yo, que sea cualquiera menos yo. Versículo 4. Porque este en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Uy, Dios mío. Porque este en vano viene. ¿Cómo así? Pues nació, pero nació para lo vano. Para lo vano, recuerde usted el significado de la palabra vano, significa vacío. Pero ¿cómo yo puedo llamar vacío a una persona que según el versículo 2 está lleno de riquezas? ¿Cómo puedo llamar vacío a una persona que según el versículo 2 está lleno de bienes? ¿Cómo puedo llamar vacío a una persona que según el versículo 2 está lleno de honra? ¿Cómo puedo llamar vacío a una persona que según el versículo 3 está lleno de hijos? ¿Cómo puedo llamar vacío a una persona que según el versículo 3 está lleno de años? Su edad es mucha, es exuberante. Entonces, ¿cómo lo llamo vano? ¿Cómo lo llamo vacío? Vacío porque no tiene a quién en su vida. Y no tiene a Dios en su vida y eso se nota. Y no necesariamente se nota porque no es capaz de decir 20, 30, 40 o 50 versículos de memoria. Se nota en lo básico, como usted lo está diciendo. Se nota en lo cotidiano, como usted lo está diciendo. Se nota cuando, mire, un pocillo, aquí hay un cunchito de tinto y usted suerve ese cunchito y le dice, gracias Señor por este café. A mí no me gusta el café, está bien, está bien, está bien. Que no le guste, está bien. No le tiene por qué gustar. Pero criticar al otro, amargarse porque el otro, por favor, a sus asuntos, vaya a ver, ocúpese de su vida, ocúpese de su gusto, no el mío. Y yo haré lo mismo, me ocuparé de mi gusto y no el suyo. Ya, se acabó. Se le echa media de azúcar, una de azúcar y usted lo toma sin azúcar. Allá usted y su vida. Agua, no soporto el agua, me toca echarle alguna cosita porque usted y su gusto. Estamos hablando es de lo que es de su gusto. Disfrútelo sanamente, santamente. Conviértalo en su disfrute y en su razón para agradecerle a Dios. Mire, la comunión con Dios, que algunos dicen que es una cosa tan difícil de tener, porque algunos han pensado, se han imaginado que la comunión con Dios consiste en encerrarse en un cuarto 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, y si usted no está metido en un cuarto 5 horas con Dios, usted no tiene comunión con Dios, y no es así. La comunión con Dios, usted la va viviendo y la va desarrollando de lo elemental a lo elemental, de lo básico a lo básico, es decir, de tinto
a tinto, o de agua de panela a agua de panela, o de vasito con agua a vasito con agua. Y todo el día puede usted desarrollar una comunión con Dios. Aquí está agradeciendo. Ahora resulta que es que esa mañana usted no tiene para el café y usted no tiene para el azúcar, no tiene para la panela o no tiene para el limoncito. Razón maravillosa para desarrollar comunión con el Señor. Porque entonces yo cierro los ojos y yo le digo, Padre, yo te pido la provisión para la panela, la provisión para un limón, la provisión para el azúcar, la provisión para el café. ¿Qué hace mi Dios? Me suple todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y al suplirme todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, sigo con la comunión. Y me proveyó, y al proveerme, gracias Señor, porque tú siempre me provees, porque tú eres mi pastor y nada me falta. Así se da cuenta que voy, lo básico, lo aprovecho para desarrollar la comunión. Me duele aquí, maravilloso momento para desarrollar comunión con Dios. Porque en medio del dolor se desarrolla comunión con Dios. Padre, tú sanas todas mis enfermedades. Y yo te ruego, mi Dios, que toques este cuerpo, Señor Dios. Y ese sacrificio de Cristo por el cual mi cuerpo debería estar sano, Señor Dios, esa promesa se materializa en mi vida. Y sigo desarrollando comunión con Dios. Ahora no le duele nada. Maravilloso momento para darle gracias a Dios, ¿no le parece? Gracias, Señor, porque hoy no tuve ningún dolor, no tuve ningún síntoma, ningún achaque. Mi cuerpo funcionó perfectamente bien. Se va a acostar a dormir, lo mismo, lo cotidiano de todos los días. Pero se acuerda, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Y qué hago yo? Gracias, Señor Dios, porque durante todo el día me acompañaste. Y ahora yo te ruego que me concedas el sueño, un sueño reparador. Y el otro día se levantó usted. Se levantó un día más de vida, un día más de expectativa, un día más de fe, un día más de esperanza. Y me acuerdo que nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias, Señor, porque estoy estrenando misericordia. Y así voy. Voy a salir a la calle. Gracias, mi Dios, porque tu promesa dice que yo soy bendito en el entrar y bendito en el salir. Voy a salir. Y yo declaro sobre mi vida y confieso sobre mi vida que tu promesa que dice que yo soy bendito al salir se hace realidad en mi vida. Todo el día. Siendo agradecido, reconociendo la mano del Señor. Duró 4 o 5 horas metido en un cuarto. Ahora sí puede hacerlo, maravilloso. Pero la mayoría de nosotros no lo puede hacer. Salvo algunos momentos que son tiempos fuertes, de consagración impresionante al Señor, lo hacemos en los ayunos, en los retiros. Pero normalmente, cotidianamente, no vamos a estar 5 horas metidos en un cuarto. Pero podemos estar no 5 horas metidos en un cuarto, pero sí 24 horas en comunión con el Señor. ¿Qué tal la idea? ¿Cómo le parece la idea? Bien la idea. Está mirando televisión y usted ve cómo los musulmanes bombardean Israel. ¿Acaso no es un momento para tener comunión con Dios? ¿Acaso las noticias no son momento para tener comunión con Dios? Hay un temblor. Usted está en un piso alto. No es momento para entrar en pánico. Los cristianos no entramos en pánico. Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué tal si en ese momento yo declaro gracias, Señor? Porque en este momento en el cual la gente anda enloquecida para un lado y para el otro, temiendo por sus propias vidas, yo no. Primero, porque tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. En segundo lugar, porque yo no soy el que cuida mi vida, tú eres el que cuida mi vida. No se dormirá el que me guarda. En tercer lugar, porque si me tocara cuidarme a mí mismo, Señor Dios, entraría en pánico. Pero como tú eres el que me cuida, yo puedo estar en el piso 147 y puede haber no un temblor, sino un terremoto. Y a sus ángeles mandará acerca de ti para que te tomen en sus brazos y tu pie no tropiece en piedra. ¿Acaso no es así? Es así tal cual, ¿no es cierto? Y es en este momento en donde yo reconozco que el Jehová mira la tierra y ya tiembla. Señor, estás mirando este planeta. Y la estás mirando no precisamente con ojos de misericordia, sino con ojos de ira, mi Dios. Pero yo me postro aquí, Señor Dios, me arrodillo en el suelo de este piso 127, moviéndose absolutamente todo. Porque si tu misericordia no me sostiene, nada me sostiene. Porque si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Y porque yo qué puedo hacer si estoy en un piso 127. Pues el ascensor no va a poder bajar, me dicen que por las escaleras, Señor. Y de aquí a que yo baje, pues ya ha pasado el temblor. Muy bien, don Héctor. Entonces yo más bien reconozco al Señor en cada momento, por más desastroso, calamitoso,
En cada momento, por más que sea un momento tenso, pero lo reconozco. Me comporté como una persona madura. Así, maduro. Cuando hablan de los kits, usted ya tiene el kit listo. Hay que tener el kit listo. El kit listo. ¿Y qué debe tener el kit? Esto y esto y esto y esto. No mencionan una Biblia. No mencionan una Biblia. En ese momento se acuerdan de absolutamente todo. Se acuerdan de la gasa, se acuerdan del alcohol, se acuerdan de la camilla, se acuerdan del tele, se acuerdan de lo que sea. Pero no se acuerdan de una Biblia. Entonces mejor ore, muy bien, mejor ore. Y esto no es fanatismo. De ninguna manera es fanatismo. La Biblia dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No es fanatismo. Es reconocer al Señor en cada momento por donde yo voy y cada cosa que me pase. Y cada cosa que me deja de pasar. Señor, hoy no fue. Gracias a ti que hoy no fue. Mañana será. Me acuesto a dormir tranquilamente. Señor, ayúdame a disfrutar mi sueño. Es que no hay cosa más terrible que uno no poder disfrutar el almuerzo. No hay cosa más terrible que uno no poder disfrutar ese café con ese pan. No hay cosa más terrible que uno no poder disfrutar el sueño. Se acostó a dormir, pero no lo disfrutó. ¿Por qué no lo disfruta? Está pensando en lo que no tiene. Está pensando en lo que no le llegó ese día. Está pensando en, ¿será que mañana sí? Usted no sabe si va a amanecer vivo. Acuéstese a dormir, disfrute. Quizás no amanezca vivo. Quizás sea la última noche. Quizás el Señor decida retirar el hálito de vida. Quizás el Señor diga, ya, hasta aquí llegaste. Entonces, ¿qué hago yo pensando en el mañana? ¿Qué hago yo pensando en el después? Así es. Así es. Porque este en vano viene. Por eso el texto dice, en vano viene. O sea, vino a cosas vanas. Se llenó de cosas, pero no de lo que realmente tenía que llenarse, que es de Dios. Ahora usted se imagina este señor mencionado en el versículo 2, que está lleno de riqueza, lleno de bienes, lleno de honra, ahora lleno de Dios. Ush, cosa espectacular. Porque si está lleno de Dios, va a utilizar sus riquezas para servirle a Dios, sus bienes para servirle a Dios y su honra, porque todo el mundo lo respeta. O sea que tiene autoridad, todo el mundo le para bolas, todo el mundo le presta atención y utiliza todo eso para servirle a Dios. Pues como el tipo no tiene a Dios en su vida, lo único que tiene es riquezas, bienes, honra, pero mundana, secular. Porque este en vano viene y a las tinieblas va. O sea que, ¿qué es mejor, haber venido o haberse ido? Si en vano vino y a las tinieblas va, no, y cuando dice a las tinieblas va, usted ya sabe para dónde va, ¿no es cierto? ¿Para dónde va? Echadlo a las tinieblas de afuera, las tinieblas va. ¿Para dónde va? Condenación. Muy bien, excelente. Infierno, lago que arde con fuego y azufre. Muy bien, para allá va. Vivió una vida vana, vacía de Dios, y después a las tinieblas va. ¿Qué escogemos, su vida o su muerte? Ninguna de las dos sirve. Y con tinieblas, dice, su nombre es cubierto, porque después de eso, ¿quién se va a acordar de él? Nadie. Si el versículo 3 dijo, hasta careció de sepultura. El versículo 5 dice, además, no ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel. ¿Cómo así? ¿De qué está hablando? Además, no ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel. Aquí está haciendo una comparación entre este y aquel. ¿Entre quién y quién? Lea por favor y respóndame esta pregunta. La comparación se hace entre dos individuos. ¿Quién y quién? No ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel. ¿Este es quién? Porque note el además, o sea que está hablando del mismo tipo, ¿no? El tipo del que se está hablando en el versículo 5 es el mismo del versículo 4, es el mismo del versículo 3 y es el mismo del versículo 2. Entonces aquí la comparación en el versículo 5 se hace entre quién y quién, cuando dice además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel. Lea y responda, por favor.
Espero su respuesta. Muchas gracias. El abortivo, don Héctor dice, está hablando del abortivo. Leo entonces, dice, el que disfruta de las cosas que tiene, el sol reposa y el tipo no, el que disfruta es con Dios y el otro no, el que disfruta y el que no disfruta, el que disfruta de lo que tiene, ¿sí? Porque es que usted lo tiene que leer a la luz de todo el contexto, los versículos anteriores y este versículo y el que sigue. El versículo que sigue dice, porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar el bien, ¿no van todos al mismo lugar? Ahora, el contexto está hablando en el versículo 5. Además, no ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel. Ahora, si no ha visto el sol, no ha visto el sol, ni lo ha conocido, ¿de qué está hablando? Note que el versículo 4 está hablando de las tinieblas a donde va. Porque este en vano viene y a las tinieblas va. Y con tinieblas su nombre es cubierto. Y en ese lugar, llamado las tinieblas, ¿a dónde va? Versículo 5. No ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel. ¿De qué está hablando? Está hablando de un lugar. Más reposo tiene un lugar que aquel, porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, o sea, ¿cuánto vivió en el ejemplo exagerado? Si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿cuál es el meollo del asunto? El meollo del asunto es que el tipo tuvo de todo, pero no lo gustó, no lo disfrutó, no lo agradeció. Entonces, si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Ahora, no van todos quienes al mismo lugar. El lugar es las tinieblas. Note que está hablando de un lugar. Para el que no lo ha entendido todavía, mire, la interpretación es la siguiente. El versículo 6 habla, no van todos al mismo lugar, está hablando de un lugar. El versículo 5 está comparando un lugar con aquel del cual se viene hablando en los versículos 2, 3 y 4. El tipo del que se habla en los versículos 2, 3 y 4 es un tipo que tiene riquezas, que tiene bienes, que tiene honra, que está lleno de hijos y que está lleno de años. Pero hay un pero grandísimo, no disfruta nada de lo que tiene. Por lo tanto, no agradece nada de lo que tiene. ¿Y por qué no disfruta y no agradece nada de lo que tiene? Porque es vano, es vacío, no tiene a Dios en su vida. Entonces dice que el individuo vino vano o vino a la vanidad y va a las tinieblas. Y a continuación en el versículo 5, entonces compara al tipo con el lugar donde va. El lugar a donde va llamado tinieblas, versículo 5, ese lugar no ha visto el sol, ni ha conocido el sol. Pero más reposo tiene ese lugar, más reposo tiene ese lugar, también es una exageración. ¿Por qué? Porque el versículo 3 dice, un abortivo es mejor que él. Aquí está hablando desde el infierno. Y está diciendo, el infierno, versículo 5, que son las tinieblas, tiene más reposo que este tipo. ¡Qué tenaz! O sea que un abortivo es mejor que este tipo y el infierno mismo es mejor que este tipo. ¿Cómo le parece? Que se diga de un individuo que un abortivo es mejor que él y que se diga del mismo individuo el infierno es mejor que él. Le repito, ¿cómo le parece? Y usted responde, que se diga de un individuo un abortivo es mejor que él y que se diga del mismo individuo después el infierno mismo es mejor que él. Qué impresionante. El infierno mismo es mejor que él. Y aquí dice que el infierno tiene más reposo o las tinieblas tienen más reposo que aquel. ¿Por qué? Mire, ya vamos a llegar a esos textos en donde enseñan que el Seol experimenta disfrute o placer cuando se llena. Ahora, ¿de qué se llena?
esa parte del Seol llamada infierno. Se llena de incrédulos, de los que no han creído en el Señor Jesucristo y mueren, esos van para el infierno. Y cuando llegan al infierno, el infierno experimenta placer, disfruta el infierno, al ver cómo vienen y vienen y vienen y llegan y llegan y llegan. El infierno es saciado. Lo que está diciendo es, el infierno disfruta más que este tipo. Y este tipo lo tuvo todo y no disfrutó nada. Mientras que el infierno va disfrutando poco a poco en la medida en que los impíos van llegando. Un abortivo es mejor que este tipo y el infierno mismo es más sabio que este tipo. Y el versículo 6 dice, porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, vivir 2000 años, ¿cómo le parece? Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, sin gustar del bien, ¿para qué tanta vida? Ahora son 2000 años, pero lleno de riquezas, lleno de bienes, lleno de honra y lleno de seres queridos alrededor. Y el Espíritu de Dios dice, no sirve. ¿Por qué? Si el tipo no tiene la capacidad de disfrutar lo que tiene, mejor es un abortivo y mejor es el mismo infierno. ¡Qué terrible! ¿No le parece? O sea que la lección de hoy, que ya vamos terminando, es un llamado a no importa que usted tenga poquito o tenga mucho, pero aprenda a disfrutar. Así aprenderá a ser agradecido y así aprenderá a proyectarse a cosas más grandes. Porque si logra usted disfrutar y agradecer en lo poquito, pues usted logrará disfrutar y agradecer cuando el Señor lo ponga en lo mucho. Si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar. Claro, todos los que son como este tipo van al mismo lugar. Voy terminando con esto. Todos los que son como este tipo, que es mejor un abortivo que él, todos los que son como este tipo, que es mejor el infierno que él, todos los que son como ese tipo van al mismo lugar. Todos los que son vanos como ese tipo, vacío de Dios como ese tipo, van al mismo lugar que se llama infierno. Pregunta, ¿usted va al mismo lugar que ese señor? ¿Usted va al mismo lugar que ese señor vano? Muy bien. Don Héctor dice con propiedad, no. Entonces, si no va para allá, demuestre con su conducta que usted va para un lugar diferente. ¿Y cómo lo demuestra? Así, por más que usted esté lleno de riquezas, de bienes, de honra, de años, de seres queridos, de propiedades, entienda que todo eso es don de Dios. Y que para que sea don de Dios no es solamente tener dinero y riqueza, sino tener la facultad para disfrutar. Como le explicamos hace 8 días, voy terminando con esto. Algunos creen que la facultad de disfrutar es comprarse todo lo que el corazón caprichoso desea. No es así. Porque el cristiano, para el creyente, ¿cuál es su deleite según la Sagrada Escritura? Deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Cuál es el deleite del cristiano? El Señor. Y está lleno de bienes y está lleno de riquezas. Entonces él quiere disfrutar esas riquezas. Para disfrutarlas no sería un verdadero disfrute si no está haciendo uso de esas riquezas para extender el reino de los cielos. Solamente cuando extiende el reino de los cielos a través de la riqueza que tiene, experimenta disfrute. Cosa que este tipo vano y que va para las tinieblas no puede hacer. Porque él se imaginó que la vida consistía en, pues yo voy a tener mucha plata y me voy a comprar todos los helados que yo quiera. O me voy a tomar todos los tintos que yo quiera. O me voy a comer todos los platos deliciosos que yo quiera. O me voy a vestir con la ropa que yo quiera. O voy a ir a viajar por los lugares que yo quiera, haciendo caso omiso de aquel que le dio todos los bienes y le dio toda la riqueza para que la disfrutara. Pero según el disfrute que Dios ha colocado en el corazón del cristiano. Mi disfrute debe ser Dios. Y si mi disfrute debe ser Dios, pues yo no me siento contento si no estoy disfrutando juntamente con esa persona
que es mi disfrute. Bendito Dios, bendito Señor. Te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy, Señor, gracias. Y te pido, Señor, que en la medida en que me vayas dando riquezas, bienes, honra, años y seres queridos a mi alrededor, en esa misma medida tú me des la facultad de poder disfrutar, disfrutar en el Espíritu. Que me des la facultad de poder disfrutar sanamente y santamente. De poder disfrutar, Señor Dios, haciendo lo que más me gusta hacer. Beneficiar tu obra. Apoyar el reino. Predicar el Evangelio, Señor. Servir en la extensión y la expansión de ese Evangelio. Entrego en tus benditas manos, mi Señor, esta predicación y el efecto de ella. Yo te ruego, mi Señor, porque un tinto se puede convertir en la excusa perfecta para evangelizar, que no desaproveche yo ninguna oportunidad para comunicar tu palabra, Señor, porque ese debe ser mi disfrute. Gracias, mi Señor, tú eres el Dios de mi deleite, eres el Dios de mi gozo y el Dios de mi disfrute. Y yo te puedo disfrutar a ti en la medida en que me voy disfrutando un vaso con agua. Y puedo tener comunión contigo en la medida en que va haciéndose lo diario, lo cotidiano, lo rutinario. En medio de la rutina del día, yo puedo tener comunión contigo. Puedo desarrollar comunión contigo. Mi oído espiritual se puede abrir. Puedo oír tus palabras. Puedo crecer. Se pueden activar dones, mi Dios. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza por esta palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias a Dios.